Son las 7:43 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa, está ya aquí en nuestros estudios el doctor Diego García Sayán. Ustedes lo conocen bastante bien. Él ha sido ministro de Justicia, ha sido canciller, también ha sido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y actualmente es relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados. Ha tenido la gentileza de venir esta mañana porque hay varios temas que están relacionados, sí, con la administración de justicia, pero también que tiene expresiones y consecuencias en otros ámbitos también. Doctor Diego García Sayán, qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por venir a conversar con nosotros. Yo quisiera entrar de frente a hablar sobre la situación del Ministerio Público y en particular del fiscal de la Nación. El señor Chávarri a estas alturas está claramente vinculado a las necesidades de una bancada en el Congreso, que es la única garantía de que pueda quedarse en el puesto. Al haber salido de escena del Consejo Nacional de la Magistratura, cualquier denuncia que haya contra él tiene que ver con el Congreso de la República, pero ahí hay una clara voluntad de blindarlo. ¿Cómo vamos a resolver ese problema? Porque él sigue actuando y vamos a desarrollar algunas acciones concretas que ha hecho y que son claramente arbitrarias y que buscan básicamente la impunidad de algunos actores políticos y su propia sobrevivencia. Sí, mira, este es un punto bien interesante, porque tradicionalmente las amenazas a la independencia de la justicia, de los sistemas judiciales y de los ministerios públicos ha sido vista como una amenaza proveniente de los gobiernos, del poder político. En mi informe como relator especial que presenté a Naciones Unidas el año pasado, sin hacer referencia a ningún tema del Perú, porque los asuntos de eso no habían estallado todavía, encontré que sin perjuicio de eso había otra fuente de amenaza a la independencia de la justicia, que son las redes de intereses, las redes de corrupción dentro del Estado y en particular dentro de los sistemas judiciales. Entonces, cuando uno constata la actuación, por lo menos errática, del fiscal de la Nación del Perú, ¿no?, y encuentra cómo muchos de sus pasos tienen conexión precisamente con la protección de intereses de personas que están siendo investigadas por miembros del Ministerio Público independientes, uno encuentra ahí un ejemplo de una de esas redes de intereses eventualmente delincuenciales que afectan la independencia, que hacen que un alto funcionario como el fiscal de la Nación opere ya no en función de lo que dice la Constitución y la ley, sino de su interés personal de desplazar a determinados fiscales internamente para proteger a otros, como es el caso de la fiscal Jacqueline Pérez desplazada, que justamente había sido la que había puesto de lado a dos fiscales conectados a la red de los cuellos blancos del puerto, y ahora este piso que se le mueve tanto al fiscal José Domingo Pérez, y más adelante seguramente se le moverá también por la independencia con la que se ha expresado en las últimas horas el fiscal Rafael Vela, ¿no? Sí. Entonces, pero antes pasó, doctor Diego García Sayán, solamente para que ustedes tengan el panorama completo, con la fiscal Rocío Sánchez y con la fiscal Sandra Castro, a quienes, según mensaje a la Nación, el propio fiscal de la Nación sale a desacreditar en un claro nivel de amenaza. Y de la manga sale de pronto una investigación al exministro Torne por una conversación con un fiscal anterior. En todo caso, hay una sucesión de hechos que de ninguna manera pueden ser vistos como una actuación responsable, usual de un fiscal con el cual uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, sino como una instrumentalización política y para favorecer a determinados intereses que están en proceso de investigación por haber supuestamente cometido graves delitos dentro del Estado. Entonces, cuando salen pues estos sectores fujimoristas a decir que bueno, que hay que buscar el diálogo, que hay que revisar las tensiones que han sido producidas, como todos sabemos, claro, por Keiko y por los propios fujimoristas, la única prueba de que sea sincera esta vocación es que den el paso de poner de lado al señor Chávarri, ¿no? Que no significa que tenga que ir detenido ni que sea un delincuente, simplemente que tenga que salir de una escena en la que está ostensiblemente trabando el funcionamiento del Ministerio Público en función de un interés personal y un interés de grupo. Entonces, yo creo que si hoy día en el Perú, Glatzer, tuviéramos que paralizar
todo el devenir judicial y decir, bueno, ¿dónde está la principal amenaza a la independencia judicial? Esto no está en el invento de un golpe de Estado que no existe, ni en el papel diligente de fiscales con cuyas propuestas y decisiones uno pueda coincidir o discrepar, pero es un asunto cuya independencia no se puede poner de lado. Pero si hay una amenaza a la independencia de la justicia en el Perú, es la proveniente del fiscal de la Nación, de manera que eso es un asunto que va a ir generando, o va a ser una trascendencia internacional, porque realmente lo que empieza a ocurrir en el Perú está superando los límites de lo previsible, ¿no? Ahora, pero siendo y estando de acuerdo con la descripción y coincidiendo por supuesto con las apreciaciones, ¿cuál sería la salida? Porque en los últimos días, en la discusión, ya no político-mediática, sino judicial, un fiscal y un juez han logrado establecer un vínculo del señor Chávarri, por lo menos inicial, con lo que puede ser esta red de criminalidad llamada los cuellos blancos del puerto. Pero además han logrado mostrar ambos que hay un nexo ineludible entre la necesidad de defensa del procesados, o sea, Keiko Fujimori, y la vigencia del señor Chávarri como fiscal de la Nación, al punto que en un chat interno en la que conversaban sobre estos temas, una congresista dice: mantener a Chávarri es una cuestión de supervivencia. Es decir, ¿qué más falta de evidenciar para darse cuenta de que él no está actuando debidamente? Pero ¿cómo se encamina una salida? ¿Lo internacional qué papel puede cumplir ahí, por ejemplo? Mira, el camino está previsto en la Constitución, sería una decisión política del Congreso de la República, en la medida en que tiene ciertos niveles de protección constitucional, pero sin perjuicio de eso, yo creo que los fiscales que están en este momento siguiendo de cerca hechos bajo investigación, tendrían que citarlo al señor Chávarri, están habilitados para hacerlo. O sea, ¿puede José Domingo Pérez, por ejemplo, citar al fiscal para poder interrogarlo? Por supuesto que sí, y tiene que dar información. Entonces, yo creo que la sociedad, la movilización ciudadana, vista la traba que está poniendo el Congreso, sin duda que significa tal vez la principal y fundamental respuesta, en un contexto en donde el referéndum que va a haber dentro de un mes aparece como un tema completamente lateral. Ya hablar de bicameralismo, unicameralismo, reelección de congresistas en este contexto acaba siendo un asunto totalmente accesorio y secundario, ¿no? Sí, y en el caso de lo que el presidente de la República ha hecho, en tanto se ha pronunciado sobre la situación del Ministerio Público, él ha dicho que por todo lo que está sucediendo el fiscal debería dar un paso al costado, por lo menos debería reflexionar en torno a eso. Hay algunos que han tomado ese como un pretexto para decir que el gobierno está intentando tomar el Ministerio Público, por tanto estamos a puertas de una situación parecida a la intervención en la época de los 90. Mira, yo creo que esa comparación es absolutamente inaceptable, porque lo que vivimos hoy día en el Perú es un proceso muy parecido al que se vivió a principios de los 2000, cuando colapsó el régimen autoritario de Fujimori, en donde, al haber sido desplazados los capitostes de la Corte Suprema, de la Fiscalía de la Nación y de la Justicia Militar, simplemente emergieron desde dentro del sistema del Ministerio Público y de la Justicia jueces y fiscales probos que ejercieron con valentía y con calidad sus funciones profesionales, como está ocurriendo también ahora, ¿no? Entonces, una cosa muy distinta es encontrar que hay los valores dentro del Ministerio Público y de la Justicia que están actuando ahora, y la legítima posición del presidente de la República de pronunciarse sobre el fiscal de la Nación, no por una decisión jurisdiccional que haya tomado en un sentido u otro, que sería así un aspecto discutible, sino por la forma en la que está protegiendo de manera directa o indirecta a intereses espurios dentro del Estado y dentro del Ministerio Público. De manera que yo diría más, el presidente debiera convocar a una gran movilización ciudadana, ya que este no es un tema que se puede someter al referéndum del mes de diciembre, porque estos son los grandes asuntos que están hoy día afectando la independencia de la justicia, y que pueden eventualmente el propio fiscal de la Nación podría decidir desplazar al fiscal José Domingo Pérez, desplazar al señor Vela y poner ahí a algunos de los que están siendo investigados por los cuellos blancos del Callao. Entonces, esos serían
perfectamente previsible, y cuando sale el fiscal de la Nación a confrontar al presidente de la República con argumentos deleznables, yo creo que lo que está haciendo simplemente es confrontar al conjunto de la sociedad peruana, que lo que quiere es que haya transparencia, que los fiscales que están haciendo su trabajo lo continúen haciendo, lo que no significa, Glatzer, que no se pueda discrepar o discutir. No, puede que la medida de detención preventiva para Keiko Fujimori de 36 meses sea excesiva y que eso sea materia de un análisis crítico. Yo me sumaría a ese análisis crítico. De que sea 36 meses lo que correspondería, debería haber sido más corto. Yo me sumaría a ese análisis crítico, pero de ninguna manera eso me permitiría decir que ellos están actuando por órdenes del gobierno, o que la independencia judicial, que sí estuvo, como lo sabemos muy bien, absolutamente mutilada durante el gobierno de Fujimori y siempre amenazada cuando fue presidente del Perú el señor Alan García. Hoy día yo creo que bajo ninguna circunstancia alguien puede decir que el gobierno está manipulando, porque aunque quisiera no lo puede hacer. Ahora, pero el problema es que hay dos actores que son importantes y que ya lo han dicho, no lo han insinuado, lo han dicho. Uno es el fiscal de la Nación. Inmediatamente después de que el fiscal José Domingo Pérez termina la audiencia, sale y dice: por todo lo que ustedes han visto en el juicio, habría que reflexionar sobre si el señor Chávez debería o no ser fiscal de la Nación. Él manda un tuit diciendo: el gobierno, en alianza con este fiscal, lo que están haciendo es persiguiendo a opositores y están tratando de protegerse entre ellos por el caso Chinchero. Claro, que evidentemente eso es para protegerse él, ¿no? Y Alan García coge eso y lo que dice es: ahora quieren sacar al fiscal, esto es un golpe de Estado. Son dos personas que no diría en la escena política son cualquiera. Un expresidente y un fiscal de la Nación apuntando un análisis en esa dirección sí es un asunto que debe preocupar. Claro, entonces ahí lo que hay que ver es la explicación, ¿no? O sea, si es evidente que no hay ningún golpe de Estado en camino, que nadie está planeando un golpe de Estado porque no hay un derrocamiento del presidente, ni una movilización militar, ni una insurrección en ese camino, y hay un hecho totalmente falso e inventado, quiere decir que hay otro interés detrás. Todos dicen, según los análisis e informes que se han publicado en las últimas horas y que lo ha adelantado ya, y ahí está pues la madre del cordero, el propio fiscal José Domingo Pérez, que dentro de la información que habría venido de Brasil en las últimas semanas, hay elementos para continuar la investigación y convocar al señor Alan García a que comparezca en la investigación. Entonces ahí está la explicación, así de simple. La única manera es intentar deslegitimar un proceso de investigación. Yo no estoy diciendo que haya responsabilidad penal en el señor Alan García, pero lo que es evidente es que hay una curiosísima coincidencia entre una investigación que empieza a pisar los callos de una persona determinada y que esa misma persona dice que lo que hay de por medio es un golpe de Estado. Quiere decir, es un intento obvio de deslegitimar una investigación cuyo curso hay que seguir, y si es que esa investigación se desvía, ahí tendrá toda mi solidaridad para hacer la crítica pertinente sobre la conducta del fiscal, pero por el momento no se puede inventar un golpe de Estado que no existe, ¿no? De acuerdo. Por el otro lado, en el marco de las discusiones que hay de prisión preventiva, donde Keiko Fujimori ha sido ya, o se ha determinado que vaya a 36 meses, se habla de persecución política. Ya no digo del fiscal haciendo lo suyo para defenderse, sino desde la propia agrupación política a la cual ella es lideresa, se dice que acá hay una persecución política. Inclusive se ha llegado a decir que ella es una presa política. Mira, pues eso no tiene ningún sentido. Uno mira el devenir de esa semana de las audiencias para que terminaron en la detención preventiva de Keiko Fujimori, y en varias de ellas sale Keiko Fujimori de la audiencia y declara lo bien que ha transcurrido la audiencia, lo interesante, lo fluido que ha sido el debate en el curso de la audiencia. Simplemente al final hay una resolución que, como es lógico, no ha gustado a la afectada por esa detención preventiva, y se utiliza este argumento que es más bien un pretexto, porque la intervención política, la racionalidad de una llamada prisión política tendría que demostrarse. Esta es una decisión tomada por un juez a pedido de un fiscal, en donde no hay ningún elemento de información que permita, primero, conectar eso con una intervención política gubernamental, y en segundo lugar, si bien se pueda coincidir o discrepar de la magnitud del tiempo para la detención preventiva, todo está fundamentado
fundamentado en normas de la Constitución y de la ley, y la razón principal, que es el peligro procesal, es algo que está, creo yo, en coincidencia con los principios que han sido revisados por el Tribunal Constitucional en recientes decisiones. De manera que es ahí donde hay que hacer la discusión, y tiene abierto el camino de la apelación, que se está presentando con toda razón el día de hoy. Podrá presentarse las acciones constitucionales que parezca, y yo lo que sugeriría es que lleven la discusión al terreno que corresponda. Estos no son ya los tiempos de los 90, en donde había un gobierno que digitaba lo que hacía el sistema judicial y el Ministerio Público, o que lo hacía a través de la maquinaria de un partido político con gran influencia dentro del sistema judicial. Ahora, doctor Diego García Saya, y hay otro elemento que es bien importante y que hemos podido apreciar en las discusiones que se han dado sobre la prisión preventiva, pero sobre otros de Keiko, pero también sobre otros actores políticos, y es el principio de la publicidad. Es decir, todo se ha puesto en la televisión, o sea, todos hemos podido ver cómo se ha desarrollado eso. Eso qué tan importante es. Y el otro asunto que quería preguntarle junto con ello es la propia prisión preventiva. Usted acaba de decir que esta decisión de Richard Concepción Juan Garbancho se ajusta a lo planteado por el Tribunal Constitucional, que eleva el estándar en materia de prisión preventiva. Y mi pregunta es, junto con ello, ¿se condice también con lo que plantea el sistema interamericano, por ejemplo, en materia de prisión preventiva? No digo el plazo, que eso sí es discutible, 13 meses en general es mucho para cualquier cosa, me parece, pero el respeto a el debido proceso, a que se pueda dar cuenta de elementos de convicción de obstrucción de la justicia o de peligro de fuga, que son los temas más peleagudos. ¿Cree que aquí se ha cumplido? Mira, esto es un rompecabezas que tiene varias piezas. Sí. Porque evidentemente lo deseable es que una persona sea privada de la libertad única y exclusivamente cuando ya se ha establecido la responsabilidad penal. Sin embargo, los sistemas constitucionales y el derecho internacional lo permite, establecen que bajo ciertas circunstancias, en este caso, el llamado peligro procesal, sí puede haber la detención de una persona para asegurar el desarrollo y la aplicación de la justicia durante el proceso penal, que es lo que está ocurriendo en este caso. Cosa distinta es la costumbre inveterada e inaceptable de la justicia en el Perú, de que a cualquier sospechoso lo meten a detención preventiva, con lo cual más del 50% de las personas privadas de libertad están bajo detención preventiva, y eso es inaceptable. Pero cuando hay una situación específica de peligro procesal ante un grave hecho de corrupción, no estamos, sin duda, desde el punto de vista del derecho internacional, ante una violación de los estándares, porque además, en paralelo, los estados están obligados a cumplir con las obligaciones de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que establecen ciertos derechos para la justicia y ciertas obligaciones para la sociedad, una de las cuales es la acción enérgica de la Fiscalía y de los jueces en los procesos de investigación, y la obligación de recibir esa cooperación internacional. Y en este caso es justamente uno de los ejemplos que se empieza a ver en el mundo, como la cooperación internacional, el trasiego de información que hubiera sido ilegal hace 15 años, que un fiscal le pase a un fiscal de otro país información sobre un proceso en curso. Eso tiene hoy día no solamente es una posibilidad, sino es una obligación internacional, y mal haría el sistema nacional de decir, bueno, ante un hecho que implica una criminalidad organizada de tipo transnacional, la justicia se priva de facultades para poder investigar, para poder eventualmente sancionar, y dejando abierta la posibilidad de que una persona investigada pueda fugar del país. Acaba de ocurrir con el señor Inostroza, en un hecho cierto distinto del que se investiga en el caso de Keiko Fujimori, pero con todo derecho ahí se puede establecer que hay una racionalidad para una detención preventiva en un grave hecho de corrupción que tiene ramificaciones internacionales, porque la información que sale es la información revelada por el señor Barata en una investigación que se hace en el Brasil. Sí. Ahora, tengo otros temitas muy rápidamente, doctor Diego García Saya. El indulto a Alberto Fujimori, ¿no es cierto? Ya un juez de la Corte Suprema, ha determinado
en consecuencia, en coherencia con el mandato en la Corte Interamericana, de que este tiene que revertirse porque, digamos, interrumpe la administración de justicia después de haberse condenado por 25 años por crímenes de lesa humanidad. Inmediatamente después, la respuesta política fue una ley con nombre propio en el Congreso de la República, que el presidente de la República ha observado. Ese desenlace, ¿qué le parece? ¿Hasta dónde nos puede llevar? Mira, la ley que ha sido observada, no sé exactamente en qué está en el Congreso, si piensan revivirla, reformarla, ¿qué sería lo más conveniente? Ajustarla. Evidentemente una ley con nombre propio siempre será cuestionable internacionalmente y siempre podría ser observada por el presidente, y probablemente sería muy difícil que la misma ley puedan insistir con la misma redacción, que es una redacción que se hizo entre gallos y medianoche con un montón de deficiencias técnicas. Yo espero que no se intente nuevamente esa ruta de una ley con nombre propio, y que si se considera que hay una razón de salud válida, seria, para un indulto humanitario, bueno, están abiertos los caminos para que eso pueda ser solicitado ante el gobierno, y el gobierno tendría que ver qué hace. ¿Haría acaso la repetición de un camino precipitado, cómplice como el que siguió el gobierno del señor Kuczynski? ¿O podría abrirse un camino en donde, por ejemplo, invitando a especialistas internacionales de neutralidad e independencia indiscutible de la Organización Mundial de la Salud o de la Organización Panamericana de la Salud, puedan hacer una verificación médica si efectivamente la salud del señor Fujimori es grave, y la situación carcelaria, digamos, la situación carcelaria afecta su vida, su integridad física? Eso se podría hacer, y yo sería el último en oponerme a un camino humanitario, pero eso sí se va a hacer, que se haga pues en serio, como mucha gente le sugirió al señor Kuczynski que lo hiciera cuando se planteaba muy evidentemente para él como preocupación el tema de la salud del señor Fujimori, pero no como se hizo con una inspección de salud bastante irregular, ¿no? Sí, usted mencionaba al comienzo algunos casos concretos de quienes trabajan en el sistema de justicia y que están siendo hostilizados, o se está pretendiendo perturbar su labor, sobre todo cuando investigan casos de criminalidad organizada. ¿Cuáles son los mecanismos de protección que debería exigírsele al gobierno una vez conocidos estos casos? Estos hechos, en un contexto, como te decía al principio, Blas, en donde la independencia de la justicia ya no solamente se ve amenazada en muchos países por la acción política de los gobiernos, sino por redes de intereses eventualmente criminales, redes de intereses como los que en este momento, según toda la información, dirige el actual fiscal de la Nación. Eso genera la posibilidad de que las personas afectadas presenten sus casos en la comunidad internacional, dentro del sistema interamericano, una medida cautelar ante la Comisión Interamericana, dentro del sistema de Naciones Unidas, en la medida en que esto pueda afectar la independencia judicial y el funcionamiento regular de la justicia. Y al final, todo este tema, todo este tipo de hechos que tienen que ser respondidos internacionalmente, ¿por quién? Por el gobierno. El gobierno es el representante, el que representa al Estado internacionalmente, puede acabar generando responsabilidad internacional del Estado, ¿no? Y evidentemente eso es un tema que interesa también. Entonces, yo creo que las personas afectadas por todo este tipo de decisiones arbitrarias tienen abierto el camino para presentar sus casos internacionalmente. No sé si lo han hecho, y si no lo han hecho, pueden hacerlo. Yo diría, los insto a que lo hagan, porque están en su derecho en un sistema cerrado, en donde la autoridad que toma las decisiones de organización estructural dentro del Ministerio Público, evidentemente no lo está haciendo con el rigor y con la base elemental que requiere. Y una reflexión última sobre Brasil. Ha salido elegido Bolsonaro, digamos, ya todos conocemos sus características, sus prédicas y sus acciones muy concretas, pero acaba de convocar como ministro de Justicia a Sergio Moro. Entonces la discusión hoy en Brasil es, no era luchar contra la corrupción, y finalmente hizo cosas importantes, pero ahora se va a aliar con un gobierno que tiene las características que tiene. ¿Cuál es su...? Mira, cada cual puede ir políticamente por donde le parezca, sí. y más si se refiere a una persona de otro país y que ha tenido pues alguna trayectoria destacada como magistrado.
pero hace algunos meses yo saqué un artículo en El País sobre los jueces rockstar, ¿no? Sí. ¿Qué son los jueces rockstar? Y no puse el nombre de Moro, pero la descripción casaba 100% con era personas que estaban buscando el protagonismo de la televisión y de los medios antes que la seriedad de la investigación. Entonces, en el caso de Sergio Moro, cuando él era endiosado por todo el mundo, ¿no? Aquí en el Perú también, ¿qué cosa había ocurrido? Dos hechos que me acuerdo en este instante. Grabaciones de conversaciones entre Dilma Rousseff y Lula, que eran parte de la reserva del expediente, no fueron filtradas, fueron entregadas por Sergio Moro a la prensa, sin ninguna razón procesal, simplemente para producir un debate político al respecto. Cuando hubo la primera citación en el proceso de Lavallato a Lula, expresidente, que no había sido citado, ese día lo citan con la fuerza de la policía, con un despliegue militar, como si se hubieran negado a comparecer, porque eso era lo que visiblemente convenía desde el punto de vista mediático. Entonces, no me sorprende en absoluto algo así, y yo creo que junto con el apoyo fundamental que hay que darle a la independencia de la justicia y a lo valiente que se tiene que ser, y que lo están haciendo aquí muchos fiscales y jueces en el Perú, mucho cuidado con esa actitud de rockstar, porque eso no solamente salta a la vista en un momento determinado, sino que al final no termina muy bien. Vamos a ver cuánto tiempo dura el señor Moro como ministro de Justicia de un presidente que ha anunciado que hay que repartirle armas a los civiles para que los civiles se encarguen de matar directamente a los delincuentes. Alguien que acepta ser ministro de Justicia en un contexto así abre por lo menos algunas interrogantes, ¿no? Doctor Ibar Sáenz, muchísimas gracias, como siempre, por haber venido a conversar con nosotros. Gracias, muy amable. Un gran gusto. Tengo que ir a una pausa, regreso en un instante, y cuando venga converso con Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, que está en nuestros estudios.